templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Padre bendito que está en gloria, muchas gracias te damos en esta noche, porque nos da la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Y agradecemos nuevamente, Señor, porque todavía ha tenido el cuidado y la misericordia en favor de nuestra vida. Oh Señor, aquí está mi vida, aquí está su pueblo. Señor, nosotros hemos cantado, hemos reconocido que tú eres digno de alabanza, pero también reconocemos, Señor, que somos vidas que necesitamos de tu poder, de tu obra en nuestras vidas, para que nuestra vida, Señor, cada día sean vidas conforme lo que es agradable delante de sus ojos. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que su palabra sea, Señor, haciendo el milagro en nuestras vidas. Gracias por las almas presentes, gracias por los hermanos que están aquí y los que están en sus hogares, Señor, aquellos que no están con nosotros, pero están a través de esta transmisión. Pedimos que su palabra, Señor, sea iluminando, Señor, los corazones, las mentes, abriendo los oídos, Señor, para que su palabra sea recibida y haya lugar en esos corazones, por lo cual lo envía esta palabra hoy. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Tome su lugar, queridos hermanos. Hemos terminado el canto. Hemos terminado, hermano. No sé si usted recuerda los cantos que hemos dicho o lo que hemos expresado. Hemos dicho que amamos al Señor. Hemos dicho que amamos su presencia. ¿Cuántos aman su presencia? Esto es muy importante que cada persona tenga muy en cuenta esto, porque una de las manifestaciones del amor que uno dice es la entrega. Es la entrega. ¿Entiende lo que es entrega? Es rendir. Es como dice su palabra, el apóstol dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Lo que hago antes del Señor, lo hago para mí, lo hago para mi nombre, lo hago para darme a conocer. Pero lo que ahora hago, lo hago para la gloria del Señor. ¿Y por qué digo acerca del amor del Señor? Porque mire, el Señor, a la semana pasada mirábamos cómo el Señor lloraba, lloró sobre Jerusalén. Es uno de los manifestando amor. Ese es como un hijo o como un padre con el hijo. El hijo ama, el padre amando al hijo. Hemos visto terribles sucesos en esta ciudad. Yo creo que pasa en todas las ciudades donde hay madres que aman a sus hijos, padres que aman a sus hijos, y por alguna situación les quitaron la vida. ¿Y cuál es la actitud de un padre? He visto padres llorando, he visto madres llorando, desconsolados. ¿Por qué? Porque hay un amor hacia tal hijo o tal familia, incluso no necesariamente hijo, puede ser padre o madre, ¿verdad? Porque hay algo que lo une a la persona. Y es un lloro que no se puede parar. ¿Por qué? Porque hay algo que une. Mire, yo le quiero decir acerca del amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es tan grande que el Señor amaba tanto a Jerusalén, que cuando Jerusalén, hermano, pues el Señor sabía que no recibían lo que Él llevaba, la palabra de salvación, la palabra de vida, y Él lloró cuando vio. ¿Por qué lloró? Lloró por ellos. ¿Por qué? Porque era un pueblo que Él amaba. Y no solamente porque amaba, no llegó lo que Él decía, sino aunque lo amaba,
pero llegó la calamidad, llegó la destrucción. ¿Me están escuchando? Cuando tú amas a alguien, no quiere decir que tú puedes evitar cosas en su vida si no obedece a Dios. Esta es una enseñanza muy importante que usted tenga, porque en esta palabra que hoy continuamos viendo, el Señor amaba tanto a Jerusalén, tanto que lloró por Jerusalén. Y lloró el Señor. Porque uno puede decir, esto es el concepto de muchas personas, cómo Dios puede permitir tal cosa. Como en este tiempo suceden muchas cosas. ¿Cómo Dios permite eso? No, hermano, todo lo que sucede es por la desobediencia. Hay una palabra que dijo el salmista: tu maldad te alcanzará. Hay maldades, hay decisiones, por eso, hermano, uno antes de tomar decisión debe de pensar. Antes de tomar cualquier acción, debe de pensar en su consecuencia. Entonces el Señor amaba a Jerusalén, los amaba tanto, pero fue inevitable la destrucción. Amándolos, pero con ese amor fueron destruidos. Fue destruida la ciudad. Y entonces el Señor muestra su amor, que ¿cómo lo muestra el Señor? Amando a Jerusalén, llorando. Y mientras vemos que él lloraba aquí, y llegamos al versículo número 45, muestra nuevamente su amor. ¿Me entiende? Es triste, hermanos, que desde el principio de la creación, el hombre ha sido duro ante su Creador. Desde el principio. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero continuar con esta palabra donde el Señor dice que entra en el templo. Sé que nada de lo que se estaba haciendo era agradable delante del Señor. Por supuesto, hermanos, era inevitable lo que viene. ¿Sabe que hay cosas que van a venir? Hoy esta palabra me enseña a mí de que, hermanos, nosotros, si queremos que sean evitadas muchas cosas en nuestra vida, tenemos que hacer las cosas bien conforme a su palabra. Evitar, no dejarte llevar, no dejarte arrastrarte, no dejarte o ser influenciado, porque tiene se encuentra con un resultado. El Señor entra en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían. Esto ha sido, o sea que nada de lo que Dios quiere se estaba llevando a cabo. Era totalmente opuesto a su voluntad. Opuesto. ¿Sabe qué es? Es como cuando a uno le dicen que este es blanco y uno dice que es azul. Es como las personas que quieren imponer. Yo siempre he dicho, uno puede imponer en su casa si quiere, porque es el dueño. Ni aún, ¿verdad? La esposa dice, no me gusta ese color. Entonces ve que tenemos que llegar a un acuerdo. Si en la casa hay restricciones, en un apartamento hay restricciones, en cualquier lugar hay restricción, y uno piensa que el decir que amar a Dios, uno puede hacer lo que le da la gana. Dice la palabra que él tenía que, hermano, accionar. Dice la Biblia que comenzó a echar fuera a todos. O sea, era un edificio, era un templo. Literalmente estamos hablando del templo de Jerusalén. Era uno, pero que ya había cambiado su función. Sabe que nosotros las personas muchas veces queremos el templo para nuestra función, pero Dios nos muestra a través de esta palabra. Jesús llega, no dijo, qué bonito cómo está el templo. Oh, qué buen trabajo. No, lo que el Señor empieza era a sacar lo que estaba. ¿Cuántos siguen aquí? Empieza a sacar lo que estaba. Amados hermanos, la Biblia, que es nuestro manual, que es nuestra
Este es como, hermano, el que dice la palabra que el que me ama guarda mi palabra. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Ellos aparentemente el templo sí servía para Dios, pero Jesús dice, no, que ustedes lo han convertido, dice la palabra, ¿en qué? En cueva de ladrones. O sea que nada de lo que estaba en el templo, quizá por fuera se ve bien. Y esto me lleva a mí a un mensaje espiritual para nuestra vida. Yo me veo bien, usted no ve lo que hay dentro de mí. Yo lo veo bien a usted, yo no sé qué condición está su vida. Quiero decirle a usted que usted no agrada a Dios por la apariencia externa. Y este es el gran problema. Yo miro y hablo de todos nosotros. Uno va a una fiesta, se prepara, se cambia, usa su ropa, lo mejor, más caro alguno todavía. Algunos hermanos hasta se van al salón de belleza, se van a voltear sus pestañas, se van a rayar sus no sé qué tantas cosas. Vienen con uñas, hermano. ¿Cómo está preocupado la persona en su externo? Tan preocupado por lo externo. Y eso lo vemos. Que la gente se preocupa tanto por eso. Y eso pasa también dentro de las congregaciones. Uno dice, me voy a vestir de cristiano, me parezco creyente. Y hermano, yo quiero decirle una cosa a usted. El Señor no se va a llevar, no se va, hermano, no se va a impresionar por lo que está afuera. Dios ve lo que está, cómo están nuestros corazones. Y esto es una realidad que debemos nosotros ser confrontados por la palabra de Dios. Porque no vamos a estar listos para estar con el Señor con nuestra apariencia, sino con lo que hay dentro. Se acuerda que el Señor llegó atrás del templo. Él no empezó a limpiar por afuera, no, Él adentro. Y lo que estaba adentro lo empezó a sacar. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que la persona verdaderamente rinda su vida a Cristo, que Cristo vive en su corazón, o de lo contrario, lo que hay ahí es una cueva de ladrones. A su nombre, gloria. Tanto amor que tiene el Señor, que no solamente lloró y tenía que hacer su esfuerzo, que estaban a pocos, hermanos, estaba llegando ya el tiempo de su muerte, pero todavía aún, miren hermano, que el Señor dice en su palabra que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, hasta que murió en la cruz del Calvario. Continuamos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Y cuántos ya les mostró la palabra de Dios la condición de su corazón? ¿Y cuántos ya vieron que el Señor empezó a obrar en nuestras vidas? ¿O todavía saben? Oh, yo sé todos los cuantos 66 libros. Yo sé todos los 66 libros, yo sé todo. No se trata de eso. Se trata de que se está cambiando, se está renovando, se está moldeando por la palabra, o seguimos moldeados por el mundo, moldeados por la carne, moldeados por los deseos de los ojos. El Señor, mire, cuando usted lee empezando el versículo 45, dice, entrando en él. ¿En dónde entra? En el templo, echando fuera a quienes lo profanaban y lo explotaban. Y dicen que esto ocurrió en el atrio exterior del templo, el atrio de los gentiles, el lugar donde adoraban los gentiles. Fue abusado trágicamente ese lugar. Se había convertido en nada más que un mercado comercial cuyos dueños, y en muchos casos los que operaban allí, eran los sacerdotes. Dice la palabra que compraban y vendían animales,
que incluían ahí, imagínense, bueyes, ovejas, palomas. También habían cambio de monedas. Y no era eso, por lo cual fue creado el templo. Mi casa, dice el Señor, es casa de qué? De oración. Usted se da cuenta que el gran peligro, hermano, que puede pasar. Ser cristiano de nombre es fácil, pero ser un cristiano verdadero, uno se da cuenta en la palabra de Dios que uno, de verdad, hermano, como dicen unos hermanos, que de la cabeza a los pies son del Señor. Podemos decir nosotros eso, que de mi cabeza, desde la planta de mi cabeza, de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y eso, por eso le decía al principio del mensaje, que en esto vemos el amor del Señor, porque todavía Él nos está hablando. El plan de Dios, usted, y describe también la palabra, que Él es como el alfarero, que todavía está en sus manos el hacer del lodo, darle su forma conforme a su mano, conforme a su palabra. Él llega a este lugar en el templo donde cambiaban monedas. Imagínese usted una exposición comercial moderna en ese lugar. Habían cambistas, venta de animales. En vez de estar gente en el templo orando, presencia de animales. Muchos animales, tanto que era más ya la venta, el comercio, que por lo cual fue hecho el templo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la palabra, hermanos, en Juan capítulo 2, verso 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. Estaban con su mesa ahí, vendían. Juan 2, 16. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice ahí? Casa de mercado. ¿Saben que ese es el gran dilema o gran que tienen nosotros los pastores? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un día me dijo uno, quiero velar mi muerto en la iglesia. Es más, ni es miembro de la iglesia. O sea, la gente puede ver la iglesia como donde puede hacer lo que quiere. Dije, no. Gracias a Dios que yo tenía el número de funeraria. Mire, aquí tengo una funeraria. Allá se fueron. O puedo hacer en la iglesia tal cosa. Hermano, nosotros si de verdad la iglesia se pone a lecturar la palabra de Dios, va a saber que hay límites, que hay cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Pero por eso el Señor da su palabra y dice: el que quiten de aquí, dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Otros, en 1 Corintios capítulo 11, versículo número 22, dice el apóstol Pablo, aquellos que comían ahí, dice: pues no tenéis casa en que comáis o bebáis o menosprecéis la iglesia de Dios. Avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto. No os alabo. Bendito sea Dios. Mire lo que pasa en la casa de Dios. Eclesiastés capítulo 5, en su versículo número 1. Es un texto muy conocido que es lo que tenemos que hacer como personas cuando venimos a la iglesia. ¿Están aquí?
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para ¿qué? Para oír. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, el Señor purifica el templo. En estos versículos, hermanos, se ve claramente la actitud de Jesús hacia el templo. Esa misma actitud, por supuesto, se aplica también a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Por eso no podemos vivir, hermanos, la persona, uno que profesa ser de Cristo, no puede vivir doble vida. No puede ser cristiano sentado aquí y mundano allá afuera. Se aplica también al templo. La más alta consideración al templo que es usted. Hoy el Señor, y mencionaba hace unos días acerca de que el Señor ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo donde él moraba su presencia. Después construyeron un templo, el templo Salomón y el templo que ahora vemos el templo, otro templo. Y de ahí ya no mora en templos hechos por manos de hombres, sino que aquel que cree en Jesucristo, ahí es un lugar de su presencia. Sabe que por eso la palabra dice, hermano, hablando acerca de lo que el Señor dice, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, hermano, Jesús llamó al templo, o podemos decir la iglesia, la casa. Esto le dice a menos dos cosas, hermanos, que debemos de recibirlo nosotros. El templo, la iglesia, es el lugar donde Él mora. Amén. El templo es el lugar donde Él vive, donde Él mora. ¿Dónde vive Jesús? Una respuesta. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde está el Señor? Usted dice, está en el cielo. Recuerde usted que hoy tenemos ya por medio de la palabra, dice que Él es espíritu. Él no está en un lugar de cuatro paredes donde está su presencia. Él es espíritu, Él está en todo lugar. Su presencia lo llena todo. Y entonces dice la palabra, hermanos, que es la casa de Dios, es nuestra vida. Usted y yo que estamos aquí. El templo, la iglesia, como ya lo mencioné, es el lugar donde mora o vive. Es el lugar de su presencia. Y consideremos que Dios es omnipresente. Está en todas partes. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir? Pues sencillamente que la iglesia es un lugar apartado. Iglesia yo, iglesia es tú. Es un lugar apartado, santificado, especialmente para Él. Tu vida, mi vida, apartado, separado, santificado para Él. ¿Están aquí, hermanos? Hay personas que viven como impíamente. Hay personas que dan una respuesta como mundanamente. ¿Quién vive en su corazón? O cualquier persona que se pone a hablar de otro hermano, platica con otro hermano, hablan como palabra, ¿verdad? Que no es agradable. ¿Usted cree que eso viene de un corazón donde en mi corazón mora Jesús? Entonces, hermano, la iglesia, que es usted, que es la persona, es un lugar especial separado donde Él vive. La iglesia es el lugar tan especial designado para Él. Es un lugar, hermano, donde su presencia. Por eso usted sabe que hay personas que cuando cantamos, algunos lloran, unos gritan, unos gimen, otros simplemente caen de rodillas, otros solamente pueden alabar. ¿Por qué? Porque es su presencia.
que le hace a uno ministrar su vida. Bendito sea Dios. Jesús dijo que el templo, hermano, está relacionado con Dios mismo. ¿Me escucha? Relacionado con Dios mismo. ¿Qué es lo que reflejamos nosotros? El templo, la iglesia, hermano, también refleja la naturaleza de Dios. ¿Cómo puede saber la gente que Dios es real? ¿Cómo puede saber la gente que Dios es real? Muchas personas que todavía están cegados, están todavía cerrados sus ojos, sus oídos, van a un lugar que le conocen como iglesia o edificio, digamos la iglesia católica. Ay, voy a ir a ver, voy a ir donde está Dios. ¿Y dónde llegan? Ahí está uno que yo miraba allá en mi tierra mía. Y es que de verdad que terrible es la ignorancia, hermano. Cuando celebraron la Semana Santa bajaron al Señor, ¿cómo le llaman? Resucitado, imagínense usted. Entre unos cuantos vi un poquito lo estaban bajando, el que está manchado con sangre, un yeso. Ellos creen en eso, pues se complacen que hacen eso. Hasta se visten de negro, se visten de todo y ponen pino verde y hacen todo. Y mira lo que están haciendo. Para allá van a ir a ver. Pero nosotros no. Nosotros, ¿dónde está el Señor? Vive en mí, dice la palabra. Vive en usted. Entonces, tiene que ver, hermano, que la persona, cuando vive la palabra, vive para Dios, refleja la naturaleza, escuche, de Dios. No están viendo a la hermana, sino a esta hermana, que Dios le bendiga. Mire cómo Dios le ha dado gracia. Mire, gracias a Dios por su vida. Mire, hermano, son pocas las personas que dicen así: gracias a Dios por su vida, el hermano. Qué bueno es Dios. Dios lo envió. Dios dijo que dijera eso. Dios lo hizo caminar para acá. Dios, o sea, uno atribuye a Dios cuando una persona hace algo que viene de Dios. Pero cuando uno no hace algo que viene de Dios, que se dice que es cristiano. Entonces la persona, la verdadera iglesia, debe reflejar ¿quién? La naturaleza de Dios. Esto se ve, hermano, y es requerido de que nosotros los hombres, las personas, reflejemos a Cristo, no nosotros, no nuestro apellido, no nuestro nombre, que yo soy acá, que soy de allá, que tengo, no, refleja a Cristo Jesús. Porque el templo o la iglesia son de Dios. Escuchen, hermanos. Pertenece a su plan y propósito. Por eso la iglesia es del Señor. De su propia naturaleza. Mateo capítulo 23. Mateo 23. En su versículo número 16, que vamos a ver lo que dice ahí. Gloria a su nombre. Hay de vosotros guías de ciegos que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Dice el versículo 17: insensatos ciegos, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? Y dice la palabra: necios y ciegos, les dijo, hermanos, porque en realidad ellos no pudieron ver. Hablábamos acerca del tema de la semana pasada. Estuvo ante ellos. No reconocieron su momento de salvación, de bendición. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dijo el salmista? El Salmo número 27, verso número 4. Dice: una cosa he demandado,
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El otro salmo dice, el versículo número 4 del capítulo 65, bienaventurado el que escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice nuestra cita de la palabra, verso número 46, diciéndoles, subraye algo que debemos de notar hoy. Quizá ustedes, ¿cuántos saben esta palabra? No me digan amén, todos lo saben. Pero pasamos por alto. Mire lo que hay que subrayar cuando dice el versículo 46, escrito está mi. ¿Cuántos usan esa palabra mi? Ay, mi casa, mi carro. Como es una expresión de propiedad. Y usted no ve que yo voy a agarrar el carro de un hermano y de una hermana y yo me la llevo ahorita. O el hermano hace con no nadie. Nadie tiene la llave de tu puerta, o si lo tiene, pero es por permiso suyo. ¿Cuánto le ha dicho usted a mí a lo que no es suyo? Pero el Señor dice aquí, diciéndoles, escrito está, mi casa, propiedad de Dios. Mi casa. ¿Sabe que hay gente que de verdad, hermanos, Dios les dice, mi casa, tú eres mi casa? Pero uno dice, no, bueno, pero el plan de Dios es que sea una casa. Porque fuimos creados. Y siempre repetimos esta cita. ¿Para qué? Para su gloria. Todo fue criado para su gloria. Y dice el versículo, mi casa es casa, mi casa, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva. Como que han dañado lo que no es de ellos. ¿Sí comprende? Han, hermano, contaminado lo que no es de ellos. Por eso usted y yo tenemos que tener esto bien claro. Nunca, por favor, no diga esto. Esta es mi vida, yo hago lo que yo quiero con ella. Que tú la compraste. ¿Vives de tu propio aire? ¿Vives de tu propio material que tú has construido? No. Pero el hombre es tan orgulloso que no reconoce. Respira por el Señor, duerme bien por el Señor, se levanta el siguiente día por su gracia, por su misericordia. Entonces dice mi casa, porque quiero decir a usted que Dios lo hizo todo lo que está de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo hizo él. Por eso él dice mi casa. ¿Quieres sacarle el sello que tú tienes de tu propia vida? Tú tienes, hermano, mire, alguien hablaba estos días acerca de las huellas que tenemos. El mío no se parece con el suyo. Ninguno. Tenemos, hermano, el toque, ¿cómo le llaman, hermano, cuando le dan el final a un trabajo? ¿Cómo le dicen, hermano, cuando ya terminó usted, quedó calidad al trabajo? Tenemos la huella del Señor. El sello de calidad del Señor, y aunque el hombre no lo reconoce. Por eso él dice, mi casa, mi. Por favor, la próxima vez que te da ganas de ir a pecar, que te da ganas de revelar, que haces cosas en oculta, que te vas cuando de noche nadie te mira, recuerde, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que, hermano, uno puede poner carita de angelito o angelita. Dios sabe toda la condición. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Entiende esto? Mi casa.
Y aunque tú no le quieres servir, Él te hizo para su casa, donde su presencia nos hizo para eso. Dice a ti, tú eres mi casa. Dice a ti que estás allá atrás, mi casa, tú eres mi casa. Pero tú dices, no, aquí yo mando. Yo hago lo que quiero. Bueno, por eso que en aquel día uno se encontrará con Él por la eternidad o sin Él por la eternidad. Gozo y paz eterno o crujir de dientes eterno. Porque ninguno va a salir con su orgullo, corazón que tiene ahora. ¿A dónde huiremos de su presencia? Así que dice, mi casa. La palabra mi es una palabra o que habla de posesión. El templo es del Señor y le pertenece. Y solamente a Él le pertenece. Es su propiedad. La gente son propiedad del Señor. Y Él quiere que se haga su voluntad en su casa. ¿Por qué lo corren a uno del trabajo cuando uno no hace lo que tiene que hacer? Porque las personas quieren que se hace lo que Él quiere que se haga, su trabajo, su negocio, lo que sea. No es que yo lo quiero hacer así, diga el empleado, no, pues sabe que no tiene más trabajo. Propiedad. Yo creo que esto nos da una buena enseñanza a los que son propietarios. Mira tú que quieres, que eres buen propietario, quieres que te respeten, pero tú sabes que tu vida es propiedad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? La casa debe ser operada conforme a su voluntad. Debemos de obedecer sus mandamientos y no violar y no profanar y no explotar su casa. Y llego a la cita que mencionaba, Salmo 23, verso número 6, donde dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 84, un salmo muy conocido, somos personas que leemos salmos aquí, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo número 122, verso 1? Yo me alegré con los que me decían, ay, ay, ay. Así que el Señor lo llamó el templo casa de oración. Y yo no sabía, pero ya lo sé, que lo que el Señor citó aquí, lo citó o lo trajo del Antiguo Testamento. Y esto lo describe en Jeremías capítulo 7, versículo número 11. Dice el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Mire, en el Antiguo Testamento. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así que el templo, hermano, iglesia, es casa de oración, casa de sacrificio, casa de ofrendas, de enseñanza. El versículo número 47 dice la palabra, pues que Él botó todos, sacó todos y dijo, esta es mi casa, es casa de oración. Dejó, hermanos, en claro, y 47 dice la palabra, y enseñaba cada día en el templo. ¿Para qué lo ocupaba el Señor? Para enseñar. Hoy puede aplicarlo aquí. El templo es para enseñar y tu vida como templo es para enseñar. ¿Me entiende? Que no solamente debe ser de nombre, sino que tu vida es para enseñar. Enseñaba a los principales, dice la palabra, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo,
dice la palabra, procuraban ¿qué? Matarle. Hay gente que lo procura matar a uno. Y eso créalo. Hay personas, porque aunque no lo matan con pistola, pero ya lo mataron con palabras. O que te miran con un ojo de desprecio, también. Habían personas que escuchaban al Señor, Él enseñaba. Pero la enseñanza hacía dos cosas. Uno, les quedan, por ejemplo, aquí hay personas que dicen gloriado por su palabra. Este templo lo voy a ayúdame, Señor, ¿verdad? Dice uno. Pero hay otro que dice, no es cierto. Como quiera, Dios sabe mi condición. Al estilo, tal vez no quiere mostrar desprecio a la palabra, pero como que no le interesa. En el tiempo del Señor, dice la palabra, que los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? Porque ellos estaban contentos mientras estaba el mercado adentro. Porque les producía bien y estaban bien. Ellos ya no era para templo de Dios, sino que era templo para ellos. Pero ahora que el Señor echó afuera todo esto, ahora dice que esta es casa de oración y donde enseña el Señor. Y entonces, mire, siempre es muy simple esto y muy fácil de entenderlo. Por eso cuando en las iglesias hay desacuerdo, no se maravilla. Dos cosas es la palabra de Dios. Te hace que tomas una decisión de obedecerle. Y como dije, como Jerusalén, que tuvo su oportunidad pero no la aprovechó. Otro que en vez de aprovechar su oportunidad lo desaprovecha. Pero dos cosas hace. O se convence, se rinde a Cristo, o se molesta y lo dice por mí. Así dijo un hermano. Todo lo que él dice, lo dice por mí. Digo, ¿qué voy a saber yo? Que se espere, voy a arreglar cuentas con él. Dice. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque ya no tienen el corazón sediento. Porque ya no tienen la mente, ya no tienen los oídos abiertos para la viva palabra de Dios. Así que, hermanos, todo lo que se hace en la casa de Dios debe conducir a la oración, la adoración al Padre. Comunión con Él. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a arrodillarnos aquí? O te arrodillas donde te comunicas con Él. Dice el libro, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 29, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de Él postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 92, verso número 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el Salmo 95 dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que debe ser el templo? Bendito sea Dios. Porque usted viene aquí, el templo, nadie habla aquí. Es usted. Cuando viene a levantar sus manos, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor. Uno empieza a hablar. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Eso viene, no lo dice la carpeta ni la silla. El piano da esa melodía. A mí me gusta cuando los hermanos hacen de verdad con el piano, hermano.
Y como que alaba uno a Dios con instrumento, hasta con el pandero, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos para eso. Él mora en ti. Aún los aplausos no va a salir si no es el Señor que te hace. Aplaude, hombre, yo estoy aquí. Di gloria a Dios, aquí estoy. Y uno dice, gloria a Dios. Pero aquellas personas, hermano, como que yo tengo duda con aquellos que se ven como enojados y mudos, yo me asusto. Yo digo, ¿será, Señor? Tú lo sabes. Porque no puede estar triste un corazón, que dice el caso, que alaba a Cristo. Continuamos entonces, hermanos. El Señor enseñaba y provocó, pero miren, hermano, yo quiero decir a las personas que dicen, hermanas, que no se puede. Hemos visto ese obstáculo con hombres, con mujeres. Es que los hermanos no quieren, los hermanos no quieren. No se preocupe, hay personas, siempre van a ver los que no quieren, pero van a ver siempre los que quieren. Eso comprobado por medio de la palabra de Dios. Así que enseñaba todos los días en el templo. Era el lugar donde la gente se reunía con el propósito de oír palabra de Dios, de modo que Jesús suplió esa necesidad. Cumplió el Señor el propósito de aquel lugar. Bendito sea su nombre. Vamos a concluir ya. Entonces Él les dijo, versículo número 49 del Evangelio de Lucas 2, capítulo 2, Lucas, verso 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor, aún cerca ya de su muerte, su deseo, su anhelo era hacer la voluntad del Padre. Así que la purificación del templo, hermano, tuvo un resultado doble. Es lo que le acabo de decir, pero voy a repetir. La purificación del templo tuvo resultado doble. Los líderes procuraban destruir a Cristo. Los líderes eran los principales sacerdotes y escribas, es decir, los que estaban ahí. También estaban los principales del pueblo, es decir, los líderes del pueblo pertenecientes a la clase gobernante. Los líderes, mire qué causó la enseñanza del Señor. Buscaban, dice la palabra, activamente matarle. O la palabra matarle significa destruir completamente. Eso era lo que querían los líderes. Perturbados por el cambio que llevó el Señor. Y buscaban destruir al Señor. Los líderes tenían dos motivos para estar perturbados. Primero, estaban perdiendo el control del templo, porque ellos habían ya tenido el control, pero llegó el Señor para cambiar. Estaban perdiendo el control del templo, y segundo, estaban perdiendo el control sobre el pueblo, porque mientras ahí tenían control sobre el templo, tenían control sobre el pueblo. Pero más sin embargo, Jesús había invadido el templo y lo había purificado y estaba enseñando el reino de Dios. Estaban perdiendo también otra cosa que estaban perdiendo los sacerdotes y los líderes religiosos. Estaban perdiendo dinero porque Jesús había echado fuera a los vendedores, a las personas que tenían el control de ese lugar. Así que no estaban dispuestos a aceptar. No estaban dispuestos a aceptar la verdad, ni de rendir sus vidas a Cristo. Cuando hay una persona que se opone y rechaza, no hay disposición para rendir su vida a Jesús. Aquellos líderes estaban haciendo el mismo error
que la gente de cada generación. Llega la luz, desprecian la luz. Llega el consejo de vida, quieren el consejo errado, el consejo equivocado. Así que permitían que la codicia los mantuviera separados de Cristo. ¿Recuerda usted por qué decimos codicia? Porque ellos tenían beneficios ya personales, pero ahora el Señor purificó y ahora era un lugar de enseñar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, hermano, en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Otra cita dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestro oro y vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago 5:3. Así que termino, hermano, ya con unos versículos mejores, lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ellos permitían que la confianza en sí mismo y su autojustificación estuviera lejos de Cristo. Ni un solo líder pensaba que Dios, hermano, rechazaría o impediría aquello que estaba sucediendo en el templo. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bendito sea el Señor. Así que los líderes querían matar al Señor, pero el pueblo escuchaba a Jesús, escuchaba la palabra. La gente estaba pendiente de lo que Jesús decía. Daban atención, estaban impactados. Ese es lo que dice la palabra, que unos le oían y otros se molestaban. Así que, queridos hermanos, el Señor siempre quiere que haya un templo limpio. El templo. Como dije, podemos aplicarlo aquí. Porque muchos dicen, no, que ese templo y nada, no, que Dios no quiere. Ok. Ese es uno. Dos, que es la realidad. Porque este templo no va al cielo. O este lugar, esta casa de oración, no va al cielo. ¿Quién es el que va? ¿O quién es el que no va? ¿Verdad? ¿Te vas o no te vas? El templo. El Señor quiere siempre limpiar, purificarlo con su santa y bendita palabra. Así que, queridos hermanos, concluimos hoy. Dice la palabra en el último versículo 48. Cuando ellos querían matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle. Porque todo el pueblo estaba, como dicen, atento, hermano, como algunos hermanos que se ponen de verdad, hermano. Pero otros les da como malestar. Como que la silla le viene espina. Y no podían hacerle nada. Pero ¿qué es el mensaje para nuestra vida hoy? Es que, hermano, de verdad, tus ojos están tan puestos a lo externo. ¿Para qué se hicieron los espejos? Pero hay personas que se ponen tape en la cara. ¿Han visto ustedes? No. O quizá usted ha sido uno de ellos. Andan tapeados. ¿Por qué? Porque como que están tan preocupados por la apariencia. Mejor que vean un pedazo de tape que me vean mi realidad, ¿verdad?
Y eso lo dije hace unos días acerca de las muchachitas, ¿verdad? Dios bendiga a todas las hermanas. Pero hay hermanas que cuando van con el novio se ponen de todo. Ahí hasta parecen ángeles. Pero cuando llegan a su casa se quitan todo eso. Y el pobre muchacho tiene una apariencia falsa. No es verdad. No es verdad. Pero es mejor lo verdadero, ¿va, hermano, o no? Que te lleves una sorpresa en el día que te cases. Entonces uno se preocupa tanto por lo externo. ¿Por qué no nos... Miren, ¿por qué? Porque preocúpete por lo externo, pero miremos lo interno. ¿Qué vamos a hacer por lo interno? De cierto, dice el Señor, pereceréis, les dijo. ¿Por qué? Porque uno no hace nada por lo interno, pero por lo externo, si todo, gasta dinero, crema, de todo, hermano. Tal vez usted ya no, pero hay algunos que sí. ¿Cuánto vale la crema? 50. Bueno, no dan su ofrenda, no dan su diezmo, pero crema azul, rojo, de tapa verde, terrible. No estoy diciendo que no te arregles, pero no te vayas a los extremos. Pero sí, preocupémonos por lo interno. Este templo, hermano, que un día se irá con el Señor. Ese es por la fe con el Señor. A su nombre, la gloria. ¿A poco os ofende esto, hermanos? No. Es una necesidad de nuestras vidas. Yo siempre, por la misericordia de Dios, me paro aquí y yo digo, si no te esmeras, algunos dicen, no, el Señor ya me va a llevar. Dice el Señor. Entonces sería vana la palabra que dice el apóstol Pablo, que su palabra, esto lo dice en Efesios capítulo número 6, creo, hermano. Dice que su palabra es la que purifica, que está lavando los corazones. ¿Para qué? Para que presentarse así una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cómo uno va a llegar a hacer la vida que el Señor quiere? Bendito sea Dios. Debemos entonces, hermanos, de amar su bendita palabra. Dice en el capítulo 5, verso 30. Pero leamos el versículo 26. Habla acerca de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Dice, ¿cómo se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Qué dice? Y sin mancha. ¿Qué hace la palabra? Quitando la mancha, borrando la mancha. Pero eso es para los que reciben la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a concluir. Templo de Dios. Templo de Dios. Anhelemos que su presencia, hermano, sea obrando en nuestras vidas. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito que está en gloria. Toda la alabanza, toda la gloria, Señor, es dada a su nombre. Gracias por su palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por que aún, Señor, no ha decaído su misericordia. Es tan grande, como dice su palabra, más alto que los cielos. Tan profundo, Señor, que nos permite, Señor, esta noche de recibir nuevamente, Señor, su palabra. Bendígalo, Señor, en cada corazón. Bendiga, Señor, en cada vida. Señor, usted conoce esos corazones, esas vidas sedientas. Señor, que sea hecha tu voluntad en aquellas vidas, Señor.
Y aquellos corazones, Señor, que resisten, pedimos misericordia. Pedimos, Señor, que su poder, que su Santo Espíritu haga una obra, haga un milagro en estas vidas, Señor. Ayúdanos, que cada día, Señor, podamos esforzarnos, podamos reconocer, como dijo el salmista, Señor, reconocer que tú nos hiciste